El sagrado texto del hinduismo, Jivanmukti Bhashya, escrito por su divina santidad Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. El planeta Tierra es un campo de batalla. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, reunidos en esta justa tierra santa de peregrinación, en Kurukshetra, ¿qué hicieron mis hijos y los Pandus, ansiosos y dispuestos a luchar? Sanjaya dijo: Oh rey, al ver el ejército de Pándava en plena formación militar, Duryodhana se dirigió a su maestro y le dijo las siguientes palabras: Mi maestro, contempla el gran ejército de los hijos de Pandu, organizado con maestría por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Muchos son los héroes y poderosos arqueros iguales a Bhima y Arjuna en la guerra. Yuyudhana, Virata y el gran guerrero Drupada, Trataketu, Sekitana y el heroico rey de Kashi, también Purujit, Kuntiboja y el gran hombre Saibya, el valiente Yudamanyu, el formidable Utamauja, el hijo de Saubhada y los hijos de Drupadi, todos grandes guerreros. Lo mejor de los brahmanas, permítame decirles, que son los poderosos guerreros de nuestro bando. Los generales de mi ejército, para su información, los menciono. Es significativo que un ciego diera la declaración inicial de esta gran escritura. No solo había perdido el poder de la vista, sino también el poder de la perspicacia, la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. El hermano de Dhritarashtra, Pandu, le entregó su trono, así como el cuidado de sus 5 hijos. Desde el punto de vista de cualquier persona justa, estos 5 príncipes Pándava eran también responsabilidad de Dhritarashtra. Sin embargo, la separación nacida de la duda en la mente de Dhritarashtra fue clara cuando dijo: mis hijos y los hijos de Pandu. ¿Qué están haciendo?, preguntó Sanjaya. Lastimosamente, estos hijos míos, los 100 príncipes Kaurava, y esos 5 hijos de Pandu, los príncipes Pándava. No reclamó ninguna propiedad o responsabilidad de los príncipes Pándava, ni preocupación por su bienestar. Su preocupación era por sus propios hijos. Dhritarashtra es la encarnación de la duda, que siempre es ciega. Su apego a sus hijos, especialmente el príncipe heredero Duryodhana, había cegado su capacidad de razonamiento. Todo lo que hacía su hijo recibía su aprobación. Desde su temprana adolescencia, Duryodhana había estado tramando matar a sus primos Pándavas. Aunque Dhritarashtra fingía ignorar las maldades de su hijo, era consciente de lo que este tramaba. Incluso cuando Duryodhana y su hermano Dussasana llegaron al extremo de deshonrar a Draupadi, la esposa de Pándavas, intentando desviarla en la corte pública. Dhritarashtra parecía impotente para actuar. Cuando Duryodhana finalmente se negó a dar a los Pándavas incluso una aguja de tierra, todavía Dhritarashtra se mantuvo en silencio, asegurando que se derramaría sangre. Dhritarashtra era plenamente consciente de que no estaba integrado y de que era un inauténtico, siguiendo el mal camino del adharma, y de que eso resultaría en la destrucción de su clan. Sin embargo, parecía impotente para actuar de otro modo.
La historia de Dhritarashtra es común en la humanidad. A menudo seguimos caminos equivocados, aunque sepamos que está mal. Nos salimos de la integridad y de la autenticidad, casi como si estuviéramos bajo un hechizo hipnótico de duda sobre nosotros mismos. Gita, por tanto, parte de esta premisa del patrón de autoduda cegadora, el patrón primario que invoca todos los demás patrones en nosotros. Mahabharat no es simplemente la lucha entre el bien y el mal. Lejos de eso, se trata de nuestros patrones raíz, de nuestro conflicto interior, al ser incapaces de hacer lo correcto, al no ser lo suficientemente valientes para defender lo que es correcto y al no asumir la responsabilidad de ser completos. Se trata de la falta de conciencia, claridad y valor para seguir el camino de la rectitud, el dharma de la integridad, la autenticidad, la responsabilidad y el enriquecimiento. Es una lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros, no solo fuera de nosotros. En realidad es una lucha entre las terminaciones y las incompletudes dentro de nosotros, entre las posibilidades y los patrones dentro de nosotros. Krishna, el superconsciente, se cierne constantemente sobre nuestro ser, recordándonos eternamente nuestro espacio de máxima positividad, posibilidad, divinidad e iluminación con su tremenda paciencia e infinita compasión. Sin embargo, ignoramos esta llamada divina dentro de nosotros, atrapados en la ilusión de lo que elegimos en su lugar nos hará felices. Escucha, te digo que todas las guerras entre países no son más que el desencadenamiento de los patrones colectivos de raíz de esa sociedad, ya sea la guerra en casa o la guerra en las comunidades o la guerra entre los países. El patrón raíz es responsable. La inconclusión a nivel de un solo individuo se acumula y se convierte en la inconclusión a nivel de la sociedad. Las deficiencias en el ámbito de la sociedad se acumulan y se convierten en deficiencias en el ámbito de las grandes comunidades. Las deficiencias en el nivel de las grandes comunidades se acumulan y se convierten en las deficiencias en el nivel de todo el país. Las deficiencias en el nivel de los países conducen a causas y causan guerras. La guerra es el resultado de las deficiencias, ya sea la guerra entre tú y tú, o la guerra entre un país u otro. Es el resultado de las incompletudes que están ahí en un solo ser humano. La guerra de Kurukshetra es la última guerra de los patrones de raíz colectiva de la propia humanidad. Dhritarashtra se refiere a Kurukshetra, el lugar de esta guerra mundial, como una tierra sagrada o lugar de rectitud, Dharmakshetra. Dharmakshetra Kurukshetra Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavas Chaiv Kim Akurtava Sinjaya. La gente se pregunta, ¿cómo puede llamarse Tierra Santa a un campo de batalla? Si se estudia la historia de la humanidad, se descubre que siempre ha sido un campo de batalla. Si estas guerras fueron moralmente guiadas o equivocadas, es una cuestión de opinión. Lo que es correcto para uno no tiene por qué serlo para otro. Escuchen. Mahabharat dice bellamente que la lucha sea en Kurukshetra. En sánscrito, Kurukshetra significa espacio de creación. Kuru significa hacer. Que la lucha sea en el espacio de la creación. Todo el lugar de la lucha no debe ser como el reino más bajo,
pero con el reino más alto. Por lo tanto, siempre estarás en el medio. En la lucha misma, siempre estarás en el medio. Y al final estarás en la cima. La vida es una lucha hasta que te iluminas. Pero que tu lucha sea en Kurukshetra, el campo de la creación, no en el campo de la pérdida. No estés luchando constantemente con me dará un ataque al corazón y me moriré, mi salud colapsa, me dejarán los demás, me arruinaré. No, el terreno en el que ocurre la batalla decide tu existencia y expansión. Deja que tu visualización sea me convertiré en director general o no. Me convertiré en yogi o no. Me convertiré en yani o no. Me convertiré en rico o no. En líder o no. Me convertiré en iluminado o no. Te digo que si tu lucha es en dirección a Kuru, ganarás la partida muy fácil con poco o ningún estrés. No se necesitan más de 48 horas para convencerte de cambiar el campo de batalla. Solo necesitas completar algunas de las dudas que tienes de tus mayores, de tu familia y del acondicionamiento de la sociedad. Completa con ellos. Entonces todo lo que necesitas hacer es cambiar tu visualización central, tu cognición central, tu energía central. Cambia el campo de batalla y entra en el campo de energía del Dharma, dirigido y controlado por Sri Krishna. Inmediatamente experimentarás mucha plenitud. Krishna es el epítome del Dharma, rectitud, y Krishna está del lado de los Pándavas. Entonces, ¿cómo podrían perder? El trágico destino de Dhritarashtra fue que sabía que la destrucción de su clan era inevitable y sin embargo sus dudas sobre sí mismo se habían convertido en autonegación, haciéndolo importante y negado el camino obvio del Dharma. Escucha. En el momento en que cambias el campo de batalla del adharma al dharma, puedes incluso llegar a estar iluminado, porque es tu lugar de aparcamiento por defecto, el que decide si estás iluminado o no. Si no, estás iluminado. Solo tienes que recordarlo y reclamarlo. La mejor manera de recordarlo y reclamarlo es terminar con tus patrones de autoduda y cambiar la bancarrota. Déjame retrasarlo tanto como sea posible. En lugar de eso, deja que sea cualquier día voy a convertirme en el ser más rico. Déjenme hacerlo tan pronto como sea posible. Ego necesita apoyo. Tú mismo Bhisma Karna Kripa, que siempre salen victoriosos en la batalla, y aún así Asvatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos están bien equipados con diferentes armas y tienen muchas experiencias en la ciencia de la guerra. La fuerza de nuestro ejército, protegido por Bhisma, es invencible, mientras que la fuerza de su ejército, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Estacionados en sus respectivas divisiones en todos los frentes estratégicos, todos ustedes deben brindar protección total al abuelo Bhisma. Bhisma, el poderoso patriarca de la dinastía Kuru, su glorioso abuelo, luego sopló ruidosamente sobre su concha, rugiendo como un león, y Duryodhana estaba feliz. Duryodhana era un cobarde por naturaleza. La cobardía es el olor de la falta de autenticidad. El coraje es la fragancia de la autenticidad. No era auténtico, ya que su mamacara, lo que percibía como él mismo, era mucho más bajo que su ahankara,
lo que proyectaba como él mismo a los demás. Comprenda, cuando uno está en negación, el sufrimiento naturalmente estará allí. Su patrón naturalmente de abnegación, de profundo miedo e inseguridad, siempre lo había hecho sentir amenazado por el hecho de que los primos Pándava, especialmente Arjuna y Bhima, eran mucho más superiores físicamente, más fuertes y hábiles que él. Duryodhana se sentía seguro solo cuando estaba rodeado de compinches. Su fuerza y valor surgieron de la sensación de ser apoyado por su clan y el ejército que lo rodeaba. En el lado positivo, Duryodhana era un amigo extremadamente generoso que dio todo por el bien de alguien en quien confiaba. Esta actitud había atraído a hombres fuertes como Karna hacia él, quienes juraban lealtad eterna. Aunque Karna sabía que Arjuna era su propio hermano, todo lo que podía decirle a su madre, Kunti, era que finalmente se quedaría con 5 hijos, lo que implicaba que uno de sus hijos, Arjuna o Karna, pereciera en la guerra. Tal era la lealtad que Duryodhana evocaba en sus amigos. Duryodhana ahora, con razón, afirmó que había varias personas que eran grandes guerreros, que voluntariamente darían la vida por él. Entonces comenzó a levantar su propia moral diciendo que el poder del ejército Kaurava dirigido por Bhisma era inmenso, mientras que el ejército Pándava con Bhima como uno de los comandantes tenía un poder limitado. La referencia de Duryodhana a Bhima junto con Bhisma se debió al patrón de miedo que tenía. El juramento que Bhima había hecho, romperle el muslo a Duryodhana y beber su sangre para vengar el insulto a Draupadi, Duryodhana sabía que el único factor que podía impedirlo sería la protección de Bhisma. Luego, Duryodhana se dirigió al ejército Kaurava y los exhortó a apoyar a su comandante en jefe Bhisma. En respuesta, Bhisma sopló su concha como un león, alegrando a Duryodhana. Bhisma fue el primer comandante en jefe Kaurava, y Duryodhana quería asegurarse de que todo el ejército Kaurava estuviera comprometido con su liderazgo. Bhisma, el guerrero más grande que ambos bandos habían conocido, dirigía el ejército Kaurava. Duryodhana no quería correr el riesgo de que su oído pasado hacia Bhisma afectara a sus seguidores reunidos. Aunque sabía que Bhisma e incluso Drona habrían ido con los príncipes Pándava y Krishna, si no hubieran sido sus fuertes lazos del deber, no podía permitirse el lujo de enemistarse con ellos. Las cualidades del Dharma. Bhisma es la encarnación del Dharma, la rectitud. Es el Pitama, el bisabuelo de Mahabharata, el gran padre y patriarca del clan Pándavas y Kaurava. Bhisma le nació a Ganga como Devavrata. Era el único hijo superviviente de 8 hijos a lo que había dado a luz Ganga. Entonces Ganga, la energía fluvial más sagrada, es la bisabuela de Mahabharata. Cuando el padre de Bhisma, el rey Santanu, quiso casarse con Satyavafi, la hija de un pescador, Devavrata juró permanecer como brahmacharya, nunca casarse, para que los hijos de su madrastra Satyavati pudieran tener acceso al trono de su padre. Satyavati era la abuela tanto de Pandu como de Dhritarashtra. Bhisma fue muy respetado por su valor y sagacidad. Una de las mayores ironías de Mahabharata es que hombres sabios como Bhisma y Drona eligieron estar del lado de Duryodhana.
sabiendo muy bien que cualquier camino que estuvieran siguiendo, Duryodhana no solo era moralmente incorrecto, sino también contra el Dharma, la ley cósmica. En el sentido espiritual más elevado, moralmente no hay bien ni mal. Todo es neutral. Bhisma y Drona no eran personas corrientes, eran almas muy maduras, adeptas a vivir las verdades verdaderas de las escrituras. Además, eran plenamente conscientes de que Krishna es una encarnación divina, y el mismo hecho de que Krishna se pusiera del lado de los Pándavas era una clara indicación para ellos de cómo se desarrollaría la guerra. Como grandes guerreros no temían su propia muerte. Y lo que es más importante, no tenían culpa, no tenían incompletudes acerca de lo que habían emprendido. Grandes hombres como Bhisma, Drona y Pacharya confiaron en su espacio interno. Duryodhana era su príncipe y estaban comprometidos con él, no apegados al resultado de la guerra. Estaban seguros de que Duryodhana pereciera y ellos también junto con él. De hecho, en un momento de la guerra, cuando Krishna estaba muy enojado por la derrota de Bhisma, estaba causando en el ejército de Pándava, Krishna se bajó del carro de Arjuna que conducía y avanzó amenazadoramente hacia Bhisma. Bhisma inmediatamente dejó los brazos, junto las palabras de las manos en oración al Krishna, que avanzaba, quien empuñaba la rueda de un carro con Sudarshana Chakra, el arma divina del disco, en su dedo, y lo saludó. Señor, será la mayor bendición para mí morir en tus manos. Para estos grandes guerreros, morir en el campo de batalla era el deber de un kshatriya, un guerrero. No les preocupaba la rectitud de los motivos de Duryodhana. Su integridad trascendió los derechos y males morales establecidos por la sociedad y la religión. ¿Qué es la moralidad? En una sociedad determinada, en una época determinada, la moralidad son generalmente los estándares aceptados de lo que es deseable e indeseable, lo que se considera una conducta correcta e incorrecta, y una conducta buena o mala de una persona, un grupo o una entidad. La moralidad se trata de lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Cambia de vez en cuando, de época en época. Cuando cambia el tiempo, todo esto cambia. Por favor, comprenda que la integridad no es moralidad o ética de la sociedad. La integridad es un valor espiritual. Integridad es un cumplimiento de la palabra y el pensamiento que se da a sí mismo y a los demás, y experimenta un estado de purnatva, plenitud consigo mismo y con los demás. La integridad no es ética. La ética es diferente. La integridad es diferente. La moralidad y la ética varían de vez en cuando. La integridad es absoluta. Estos guerreros desaprobaron el insulto de Duryodhana a los príncipes Pándava y Draupadi en la corte, pero no protestaron. Desaprobaron la instigación de Duryodhana a esta guerra y sin embargo se pusieron de su lado, sabiendo muy bien que lo que les esperaba era destrucción. Fluir con la naturaleza. Esto no fue una tontería o una resignación del espacio impotente. Esto fue rendirse a lo inevitable, rendirse a lo divino. A nivel de su conciencia, estos grandes maestros permitieron que la naturaleza sugiera su propio curso. Relajarse y permitir que pase lo que pase es el signo seguro de un espíritu evolucionado. Los humanos comunes tienen la libertad de pensar, elegir y actuar. Como resultado, creen que tienen el control de sus destinos.
En cierto sentido lo son. Ellos toman sus decisiones y actúan sobre ellas, pero son sus patrones de raíz inconscientes lo que los impulsan a tomar todas estas decisiones. Se crea un ciclo cuando los patrones de pensamiento raíz conducen a ciertas acciones incompletas, y esas acciones incompletas a su vez moldean su configuración mental y conducen a más y más incompletudes. Sin embargo, un ser humano tiene la opción de salir de este ciclo de incompletudes y vivir en libertad. Esta libertad es el espacio de realización, y la ciencia de completud con este ciclo incompleto de patrones de raíces es la ciencia de completud, Purnatva. Este es el Dharma que se enseña en las escrituras de Gita. Escucha, hay dos formas de vivir la vida. Una es aceptar el mundo y la vida tal y como es, tal como lo percibimos sin ninguna resistencia completa, para ver la realidad tal como es, lo que en Samskriti se denomina Shriti Drishti. La otra forma es tratar de hacer que las circunstancias evolucionen de acuerdo con nuestro punto de vista, para crear la realidad como queremos ver, llamada Drishti Shriti. La primera actitud, una de aceptación por completo, trae felicidad. El segundo, de resistencia, trae sufrimiento. Ninguno debe cambiar el mundo según su punto de vista. Es un ejercicio destinado al fracaso. En el mejor de los casos, podemos transformarnos a nosotros mismos. Eso es todo. Y cuando nos transformamos a nosotros mismos, también estamos empoderados con los grandes poderes internos para crear la realidad que queramos para nosotros y para los demás. Ninguna revolución ha logrado jamás un cambio significativo y positivo. Los revolucionarios que dicen estar en contra de la dictadura se convierten ellos mismos en dictadores. Eso siempre ha sido la historia. Irónicamente, un maestro iluminado no tiene esa libertad. Él es un canal fiel de la energía universal, para Shakti, la existencia divina. Cada movimiento, cada pensamiento está a instancias de lo divino. Un ser iluminado está más allá de la elección. Está en completa entrega a lo divino. Bhishma era de origen divino, puro, el hijo de Ganga. Ganga es la encarnación del espacio interior puro. Bhishma tenía el don de Ichamrityu, la muerte voluntaria. Su dharma, su integridad y su autenticidad fueron el estándar de su época. Sin embargo, Bhishma guardó silencio cuando intentaron desvestir e insultar a Draupadi, debido a que tenía una asociación incorrecta con la abnegación. Duryodhana, y siendo íntegro con su enorme voto de proteger siempre la sede real del reino, no actuó cuando Duryodhana negó a los Pándavas incluso un pedazo de tierra del tamaño de la punta de una aguja. Eligió luchar por Duryodhana. Sin embargo, cuando Duryodhana le pidió que dirigiera el ejército de Kaurava, Bhishma le dijo que los príncipes Pándava le eran tan queridos como Duryodhana y que aunque libraría la guerra contra su ejército, no podía quitarles la vida. Esta fue la condición bajo la cual Bhishma acordó luchar contra el ejército Pándava en nombre de Duryodhana. Sin embargo, en este caso, la compasión de Bhishma por Duryodhana superó su disgusto por sus acciones y comportamiento. Bhishma comprendió el miedo desesperado que recorría la mente de Duryodhana y sintió que la necesidad de tranquilizarlo. En respuesta a estas exageradas afirmaciones de Duryodhana, Bhishma sopló su concha como señal de un
una rotunda afirmación de lo que había dicho Duryodhana. Sanjaya dijo que la caracola de Bhisma sonaba como un rugido de un león, proveniente del más antiguo y valiente de todos los guerreros reunidos en el campo de batalla. También fue una afirmación del propio apoyo de Bhisma al príncipe Kaurava y la señal para que comenzara la guerra. La caracola de Bhisma era una señal de celebración en busca de la victoria.